primer lugar, muchas gracias por la invitación que me han hecho para poder compartir con ustedes esta presentación. Como el mismo título lo dice, voy a hablar acerca de energía, descarbonización y cambio climático, todo esto dentro del marco del escenario global. Y a partir de esos puntos voy a extrapolar a cuáles son los retos y las oportunidades en esta área para Perú. Eh, en esta foto que ustedes están viendo en este momento, en el lado derecho, ven un cerro, y ese es un cerro de guano, ¿no? El guano de las islas. Esta foto es de 1852. Y para que se den una idea de la magnitud de ese cerro de guano, he puesto ahí en unos rectángulos amarillos más o menos la altura de los seres humanos, y con eso ya ustedes pueden darse cuenta de el tamaño de este cerro. Y esta foto fue tomada cuando el presidente de Perú era Echenique, y la mayoría de estos trabajadores fueron trabajadores importados de China, del sur de China, alrededor del área de Hong Kong, y fueron miles de trabajadores que trajeron de China para que trabajaran en las islas de Guano. Este barco aún existe, está a una cuadra y media de Wall Street en New York. Se llama el Peking Ship y es un barco que era manejado por Alemania, y este es uno de los barcos que se dedicaba a ir desde Europa hacia Perú para poder recoger el guano. ¿Cuál es la trascendencia de esto? Hubo un momento en el cual el Producto Bruto Interno de Perú era casi el 70% del Producto Bruto Interno, eh, venía de la exportación de guano. Creo que la manera más correcta de decirle es el presupuesto del Estado peruano dependía en 70% de la exportación del guano de las islas. Y el guano de las islas era el fertilizante que se usaba predominantemente en Europa y los países desarrollados. Mientras que se estaba debatiendo en los años 1850 en adelante qué hacer para poder exportar el guano y qué tipo de contratos se deberían hacer, y como aún sucede ahora, había un montón de escándalos acerca de cómo se hacían los contratos. Mientras ocurría eso, la mayoría de las personas que lideraban el país pensaban, quizás, definitivamente erradamente, que el fertilizante para el mundo iba a continuar siendo indefinidamente el guano de las islas. Pero resulta que simultáneamente, como ven en esta foto, dos químicos alemanes, Haber y Bosch, básicamente desarrollaron la química inorgánica y básicamente transformaron el nitrógeno que estaba en el aire en fertilizante. Y una vez que, basados en la ciencia, se pudo producir los fertilizantes inorgánicos, o sea, que se podían fabricar, la trascendencia del guano pasó a ser insignificante. Y, bueno, ustedes saben que hubo también una guerra con el vecino del sur. Y acá lo que quiero es usar esta foto, esta dicotomía, porque es la cual voy a usar por el resto de la presentación para hacer una analogía con muchas de las decisiones y visión estratégica y a futuro que se está manejando en este momento en Perú. Voy a hablar, básicamente, estas son las cuatro cosas, los cuatro temas importantes cuáles son las tendencias mundiales, cuáles son las inversiones que se están llevando a cabo en Estados Unidos, cuál es la posición del Grupo de los Siete con respecto a las renovables y la descarbonización. También voy a hablar de qué es lo que pasa en el Medio Oriente, Cercano Oriente, no, perdón, solo Medio Oriente, y cuáles son las oportunidades y los retos relacionados a ciencia e ingeniería, especialmente en el área de educación de esas disciplinas. Entonces, ahora, en este cuadro, eh,
Cabe remarcar que cada una de las cosas que menciono en esta presentación está respaldada por bibliografía. Son varias decenas de referencias bibliográficas que están al final de esta exposición. Esto lo que trata de remarcar es de que Saudi Aramco, que es la compañía más grande en el mundo en el área de hidrocarburos, produce un total de 11 millones de barriles al día. Y Perú produce 0.04 billones de barriles al día. Repito, 11.4 millones de barriles al día versus 0.04. Este número sirve para remarcar cuál es el impacto que la cantidad de petróleo que produce el Perú tiene con respecto al resto del mundo. Obviamente las flechas en este mapa mundi muestran el flujo de dónde sale el hidrocarburo y hasta dónde va y dónde se consume. Y van a ver que casi el 70% de los hidrocarburos son producidos por lo que se llaman empresas estatales y el 24% es explotado por empresas privadas. Sin embargo, ninguna de las empresas estatales puede hacer la exploración y la explotación del petróleo sin el apoyo de las multinacionales privadas. Aquí lo que se ve es, simplemente para dar una perspectiva, el Producto Bruto Interno del Grupo de los 7 en trillones de dólares. Entonces ustedes pueden ver que el Producto Bruto Interno de Estados Unidos es 22, 23 trillones de dólares. A propósito, un trillón es 10 a la 12 en el sistema financiero internacional, ¿ok? Y el Producto Bruto Interno del Perú es 0.2, ¿ok? Entonces comparen 0.2 con 22, el porcentaje comparado con el GDP más grande del mundo, el de nosotros, es inferior al 1%. Y pueden ver qué tan grande es el Estados Unidos con respecto a los siguientes 6 en el grupo de los 7. En el año 2020, Estados Unidos se convirtió en un productor neto de petróleo o de hidrocarburos, y esto tiene una trascendencia muy grande para países como Perú. Ustedes pueden ver que el consumo ha continuado, la producción, que está en marrón, se ha incrementado. Entonces el consumo y la producción se han interceptado y eso es lo que permite que el país sea básicamente autosuficiente. La cantidad de hidrocarburos importados o el porcentaje de carburos importados también se ha reducido significativamente. Entonces ustedes pueden ver aquí OPEC, que es la Organización de los Países Productores de Petróleo. El consumo de petróleo de esos países se ha reducido, y también de los países del Golfo Pérsico. Y sin embargo, en Norteamérica, el consumo de petróleo en Norteamérica ha subido, ¿no? Entonces, cada vez es menos dependiente del petróleo del Medio Oriente. Esto nos muestra que la producción y el consumo de gas natural ya ha sobrepasado significativamente a la producción y consumo de carbón de piedra. Entonces, ustedes pueden ver cómo en el año 2000, digamos, el consumo y producción de carbón de piedra era mucho más alto que el gas natural. Y el gas natural ya sobrepasó lejos al, al consumo de carbón. Eso tiene un significado. Y a propósito, este es el consumo de gas natural versus el consumo de carbón para la generación de energía eléctrica. Entonces, para todos ustedes que están haciendo ingeniería y los colegas que ya son ingenieros, la trascendencia de esto es que la generación de energía eléctrica en Estados Unidos está generando cada vez menos y menos contaminación, porque se hace ahora con gas y ya no con carbón de piedra. Acá pasamos a ver las fuentes de energía eléctrica en el año 2020, y ustedes pueden ver que el gas natural ocupa 40%, nuclear 20% y renovables 20%. O sea,
que gas natural, nuclear y renovables ya son mucho más, sí, ya más del 80%, y el carbón ya bajó a menos del 20%. Y las renovables, bueno, acá tienen la desagregación de ellas, cada vez está incrementándose. Acá podemos ver que la generación de energía eléctrica como una función de la fuente que se usa para generar la energía eléctrica. Y ustedes pueden ver que el petróleo o los hidrocarburos cada vez se están usando menos para la generación de energía eléctrica. Las renovables cada vez ha aumentado más desde 1950 hasta el 2020, y la nuclear se mantiene más o menos estable desde el 2005 más o menos hasta ahora. Y la cantidad de gas natural para el uso del gas natural para la generación de energía eléctrica cada vez ha ido aumentando. O sea, las turbinas de gas se usan mucho para la generación de energía. Claro, lo ideal sería que no se usara nada de hidrocarburo, pero como ustedes saben, el gas natural es menos contaminante que el carbón de piedra. Y aquí es un desagregado de cómo se distribuye la generación de energía eléctrica a partir de energías renovables o verdes, ¿no? Solar, viento, geotérmica, biomasa e hidroeléctrica. Y al final de esta presentación voy a hacer muchísimo énfasis a todo lo relacionado a lo que es hidrógeno. Ya les he explicado lo relacionado a la distribución, generación y las fuentes que se usan para la generación de energía en Norteamérica. Ahora voy a explicarles las relacionadas a Europa. La Comunidad Europea produce solo el 39% de su propia energía, y el 61% de su energía es importada. Esto es extremadamente importante para ustedes entender, ¿ok? Si bien es cierto, muchas personas dicen, oh, todos los países europeos tienen fuentes de energía bastante limpias. Hay que tener cuidado con esa aseveración, porque en promedio, ustedes ven acá, EU significa Comunidad Europea, en promedio, solo el 40% es de hidrocarburos, y el resto es nuclear, hidroeléctricas, etcétera. Pero en realidad eso depende del país donde está. Un país pequeño como Chipre y Malta, que son islas, dependen mucho de los hidrocarburos. Mientras que Francia, esto es bien sabido, casi el 70% de su energía es producida a base de plantas nucleares. Entonces esto les da una idea general de la manera en que se genera energía eléctrica en Europa. Depende de la latitud del país donde está. Eh, Ahora que hemos pasado superficialmente o muy brevemente sobre Europa, voy a pasar al Medio Oriente. Si bien, como ustedes, el punto principal que quiero comunicar es que el mundo está haciendo una transición bastante acelerada de energía eléctrica generada a partir de hidrocarburos y carbón hacia energías renovables. Como consecuencia de eso, si ustedes se acuerdan, uno de los primeros mapas que le enseñé, esto va a tener un efecto trascendente en los países del Golfo Pérsico y del Medio Oriente. Entonces ellos ya están al tanto de eso. Y este mapa lo que trata de mostrar en el eje horizontal es el porcentaje en el cual se va a reducir el ingreso de los gobiernos de esos países debido a la reducción en el consumo de hidrocarburos. Y aquí en el eje vertical se ve la dependencia que el ingreso de esos gobiernos tienen de la venta o exportación de petróleo y gas. Entonces, ustedes pueden notar, dependiendo del tamaño del círculo y la intensidad del círculo, cuáles son los países que van a ser más afectados. Son Arabia Saudita, Kuwait, Libia, Irak menos, pero todos estos países ya están al tanto de que la reducción en el consumo de hidrocarburos va a tener un impacto en sus economías. Y ante eso están tomando decisiones
muy importantes. Y ustedes pueden ver aquí, estos son los países, los Emiratos, Omán, Bahrein, Kuwait, etcétera. Y pueden ver que la cantidad de energía eléctrica, pueden ver el total de energía eléctrica en terawatts hora. Y ustedes pueden ver que la cantidad de energía eléctrica cada vez, o sea, la línea, la curva punteada en negro es la sumatoria. Y pueden ver que cada vez están consumiendo más energía eléctrica y eso es un indicador de que esas economías están progresando. Pero también están invirtiendo cada vez más en el desarrollo de plantas que generen esa energía eléctrica a partir de renovables. Entonces ustedes pueden aquí ver Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, etcétera, y pueden ver, por ejemplo, Bahrein va a invertir hacia el año 2030, el 5% de toda su energía eléctrica va a venir de renovables. Kuwait, 15%. Saudi Arabia, que tiene tanto petróleo, aún está como un poco letargado todavía, ¿no? 4%, pero ya están invirtiendo en tratar de generar energía eléctrica a partir de renovables en vez de usar sus hidrocarburos. La inversión de estos países en la generación de energía eléctrica a través de renovables, acá se ve que cada vez es más grande, ¿no? Esta es inversión en millones de dólares, ¿ok? Estos son 6.000 millones de dólares, o sea, 6 billones de dólares, eso es los Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudita, ven aquí la cantidad en billones de dólares. Ustedes pueden ver que estos países, que son los exportadores más grandes de hidrocarburos, ya están viendo cómo reinvertir sus ingresos en desarrollar la tecnología y las plantas de generación de energía que usan renovables. Ahora que ya hemos recorrido Estados Unidos, la Comunidad Europea y hemos visto a grosso modo lo que está pasando y cómo están abordando estratégicamente todo esto, también los países del Medio Oriente, vemos el Perú. Muchos de ustedes deben haber visto ya gráficos como este y pueden ver que desde 1990 hasta ahora, más o menos hasta el 2014, en amarillo es la cantidad de energía proveída o provista, perdón, por petróleo y se está incrementando cada vez más. Y biofuels, acá ven la distribución, energía generada de hidroeléctricas es casi constante. Gas natural es casi constante a partir del 2012 y aún se usa un poco de carbón de piedra para generar parte de nuestra energía. Entonces, esto nos muestra cómo es la distribución en Perú y pueden notar que es significativamente dependiente del petróleo y del gas natural y de energías renovables muy poco. Es otra manera de mostrar esa información y pueden ver gas en verde, hydroelectric, coal, y pueden ver que las renovables solamente están contribuyendo con alrededor de 5-6%. Ahora vamos a entrar a una parte que es mucho más importante para la humanidad, que es tanto más importante para la humanidad, que es cuál es el porcentaje de emisiones de CO2. Entonces, ustedes, esta es información muy fidedigna y pueden ver que Estados Unidos produce alrededor de 5.630 millones de toneladas de CO2 en el año 2017. Esto no ha cambiado mucho. Y la India genera aproximadamente la mitad de lo que genera Estados Unidos y China produce más que Estados Unidos, Europa, Irán, la India, produce casi más que todos los otros países juntos. Es el doble, más del doble de la cantidad de emisiones de CO2 generadas en Estados Unidos. Y esto es solamente para darles una idea cualitativa, pero también basada en números, acerca de cuál es el impacto que están teniendo estos países en la contaminación del medio ambiente.
Y este es el reto que hay que abordar, porque el reto no solamente es tecnológico, sino también político. Ustedes pueden ver acá, India, Estados Unidos y China, cómo ha ido cambiando. Y acá pueden ver desde 1990 hasta el 2018. Lamentablemente, la generación usando carbón de piedra no se ha reducido significativamente, ¿ok? Y fossil fuels se mantiene casi constante. Y este color azul intenso viene primordialmente de China, que no tiene suficientes hidrocarburos para poder generar toda la energía eléctrica que necesitan y aún están dependiendo de carbón de piedra. Para los que no saben, generar energía eléctrica a partir de plantas térmicas que usan carbón de piedra es el contaminador más grande del planeta. ¿Okay? Ahora, ¿cuál va a ser el impacto de, como ustedes saben, el CO2 produce los gases de invernadero, el efecto invernadero, y eso calienta el planeta? Entonces aquí a propósito, he puesto cómo es que, cómo se proyecta el impacto del calentamiento global en la agricultura. Y ustedes pueden ver México, Perú, Ecuador, Bolivia, etcétera, están en esta zona, digamos, difícil, donde la productividad entre el 2003 y el 2080, ¿cuánto va a bajar la productividad en los campos agrícolas? Que va a llegar, por ejemplo, en Bolivia, a llegar hasta el menos 25%, y en Perú va a estar alrededor del menos 20%. Y esto es muy importante, porque como ustedes saben, la población va a aumentar, lo que significa que va a haber menos fuentes de alimentos debido a que la productividad de los campos agrícolas va a bajar. Y esto es consecuencia del calentamiento global. Estoy tratando de darles una visión macro del efecto de todo esto, ¿ok? Si ustedes están preguntando cómo es que ustedes van a sentir el impacto de esto, van a sentir el impacto en inundaciones, mucho estrés debido al calor, huracanes, tifones, el nivel del mar va a subirse, va a haber escasez de agua y van a haber muchos incendios. Y aquí lo que trato de remarcar en el eje horizontal tienen el Producto Bruto Interno, la exposición de la agricultura a este daño y la exposición de la población a ese daño. Y ustedes pueden ver que en forma consistente las inundaciones, que está en este color teal, no sé cómo es en español, y el efecto del estrés debido a la falta de agua son las dos cosas que van a afectar más tanto al Producto Interno, o sea, a la economía de los países, a la agricultura, como a la población. Y aquí en términos más cuantitativos, ustedes pueden ver las inundaciones y el estrés debido al agua, y ustedes pueden ver cómo afecta eso a la población. Va a afectar básicamente a la mitad de la población del planeta, ¿ok? Va a afectar a la economía mundial en un total de 78 trillones de dólares. Recuerden que la economía de Estados Unidos ahorita es 23, o sea, 3 veces la economía de Estados Unidos va a ser afectada por este. Y acá pueden ver el porcentaje del Producto Bruto Interno a nivel mundial que va a ser afectado por las inundaciones y la escasez de agua, que es casi 40%. Nosotros debemos hacer saltos gigantescos en la innovación para la generación de energía limpia. Esa es una declaración hecha por el IEA hace no mucho tiempo. Y aquí es la parte que creo que es la más importante para los estudiantes y los jóvenes ingenieros. Lo que ustedes están estudiando en este momento es solamente una referencia, porque lo que va a resolver el problema del calentamiento global es fundamentalmente innovación tecnológica. Pero para el año 2050, la solución de este problema va a ser la mitad de esa solución o la mitad de la reducción en el CO2 en el medio ambiente va a
va a provenir de tecnologías que aún no existen. ¿Okay? La mayoría de las tecnologías que van a resolver el problema son aquellas que se están desarrollando. Vamos a lograr una disminución aceptable hasta el 2030, pero la reducción que necesitamos para el 2050 se va a llevar a cabo con tecnologías que aún no existen. O sea, básicamente va a estar basada en innovación y sobre todo investigación. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la densidad poblacional y el nivel tecnológico de los países? Ustedes acá pueden ver en color amarillo la población en los países desarrollados y en color verde la población en los países más pobres o en vías de desarrollo. Pueden notar que a partir más o menos de 1970, los países desarrollados tienen un incremento casi minúsculo en su población y comienza a declinar un poco hasta el 2100. Sin embargo, los países en vías de desarrollo para el año 2050 van casi a llegar a un pico y después va a haber una meseta hasta el 2100. Pero si ustedes notan, la diferencia es de 10 casi a 1.5 o de 11 a 1.5, es casi un orden de magnitud, casi 10 veces más. Va a haber 10 veces más gente en los países en vías de desarrollo que en los países desarrollados. ¿Y qué tiene que ver eso con la ciencia, la tecnología y la ingeniería? Aquí este cuadro remarca precisamente lo que estoy diciendo. En el año 2050, la población en Norteamérica, 4%, y la Europa, 7%, que es un total de 11%, o sea que de cada 100 seres humanos, 11 van a vivir en Norteamérica y Europa. Sin embargo, en América Latina va 10%, África 20%, o sea, América Latina y África van a tener casi un tercio de la población mundial. Asia va a mantenerse en 60%. Y eso, ¿cómo se relaciona con la tecnología? Acá ustedes pueden ver una distribución de la densidad de avance tecnológico en el mundo. Y los más oscuros son aquellos que tienen la mayor cantidad de desarrollo tecnológico y el más claro están en el percentil más bajo. Y ustedes pueden notar que precisamente en los países donde la población se va a incrementar, que es aquí y aquí, es donde la tecnología, la ciencia, la ingeniería son las que están menos desarrolladas. Entonces, esto es para abrirles los ojos de que realmente tienen que hacer lo posible por tratar de desarrollar aceleradamente las políticas que reduzcan el calentamiento global, el efecto invernadero y sobre todo desarrollar las tecnologías que van a resolver ese problema. Esto de acá es una foto, un diagrama que muestra en el centro, en color granate, ese es el MIT. Para los que viven en Lima, el área del MIT en color granate es más o menos equivalente a todo el área de la UNI y todo el área de la Universidad Católica. Y ustedes pueden ver, este es un río, y acá abajo está Boston, y por acá está Harvard, y este es el MIT. Todas estas empresas, que las muestro aquí con estas flechas, son básicamente todas las grandes multinacionales del planeta, no solamente de Estados Unidos, sino de Europa, de Asia, y están distribuidas en las que se dedican a energía, las que se dedican a datos, las que se dedican a bio, pharma, y todos los inversionistas VC o VC significa Venture Capital. Este es básicamente como la Florencia en la época del Renacimiento, finales de 1400, donde en vez de los mecenas están todas estas multinacionales que vienen acá para poder colaborar entre ellas y colaborar con los investigadores de la universidad para poder generar la innovación que se necesita para acelerar la solución a todos estos problemas que estoy mencionando. Esto es una muestra de solo uno de los proyectos en los que he estado involucrado, en los que en uno de estos centros de investigación se llama Draper, ustedes pueden ver en mi LinkedIn qué cosa es Draper. Hice un mapeo de 24 de sus tecnologías, las mapeé o las extrapolé a todo lo que tiene que ver con Data Analytics,
Energy Systems Integration, etcétera, para ver cómo es que esas tecnologías podían ayudar a estas divisiones de una empresa petrolera bien grande, y después mapeé las mismas tecnologías que están en color verde aquí en las diferentes aplicaciones del mundo petrolero. Tomó bastante tiempo hacer esto y en otra presentación podría explicar cómo se hace esto. Entonces, ahora vamos a ver cuál es el enfoque que están dando en cuestión de inversión para poder abordar este reto mundial, ¿no? Recuerden, trillón de dólares es 10 a la 12, o sea, 12 ceros, ¿ok? Entonces, aquí ustedes, para recordarles, el GDP de Estados Unidos es alrededor de 22 trillones de dólares y el Perú es menos del 1% de eso. En el año pasado se aprobó un financiamiento histórico de aproximadamente 0.7 trillones de dólares, alrededor de 700 billones de dólares que van a ser dedicados exclusivamente o principalmente a la infraestructura para poder facilitar el desarrollo y el uso de las energías renovables. Y esto explica cómo es que se financia eso, los impuestos. Y ahí la Casa Blanca ha iniciado un proceso para acelerar el desarrollo, los avances, la expansión y la modernización del grid, de la red que se usa para poder transmitir la energía eléctrica, porque no basta con generar energía eléctrica y renovables, hay que ver cómo se conecta eso al grid. Solo como ejemplo, aquí el DOE es el Departamento de Energía, que vendría a ser como el Ministerio de Energía y Minas, y la cantidad de billones, ese es 10 a la 9 de dólares, que se están invirtiendo en financiar investigación para precisamente desarrollar no solamente la nueva tecnología, sino para ayudar a las empresas a que puedan desarrollar las tecnologías necesarias para encontrar la solución a este reto mundial. ¿Ok? La administración del grid es uno de los componentes más importantes en la solución a este problema. Una vez más, no es solamente generar la energía, sino tener la infraestructura para poder distribuirla. Los carros eléctricos son una de las cosas en las cuales más se está invirtiendo. Por ejemplo, ya se van a invertir un total de 174 billones de dólares, 174 por 10 a la 9 dólares en los próximos 10 años para poder estimular el desarrollo y el consumo de los carros eléctricos. ¿Okay? Ahora vamos a pasar, vamos a hacer una transición a la parte relacionada a hidrógeno. Voy a terminar unos 5 minutos para poder abordar sus preguntas. Recuerden que la mayoría de la reducción en las emisiones de dióxido de carbono hasta el año 2030, o sea, hasta entre 7 años, va a provenir de tecnologías que ya existen en el mercado. Pero la reducción del CO2 hacia el año 2050, casi la mitad de esa reducción va a venir de tecnologías que aún existen, que están en proceso de desarrollo, demostración y prototipo. Y ahí es donde la mayoría de la inversión está yendo. ¿Okay? Entonces recordemos que mientras, como dije al principio, en el año 1852, en la época de Echenique, que es el abuelo de Alfredo Braz Echenique, el escritor, se estaban teniendo conversaciones y discusiones bizantinas en el gobierno peruano acerca de cómo hacer para poder obtener más dinero con la exportación de esta materia prima que es básicamente guano, ¿no? No es básicamente, es guano. Mientras que en otros países, mientras consumían esa materia prima, ya estaban desarrollando la tecnología para reemplazar el guano con fertilizantes artificiales, ¿no? Que fue lo que expliqué aquí. Ahora, vamos a pasar al área de las baterías para los carros eléctricos. Ustedes pueden ver aquí un mapa del mundo y que explica cuál es la cadena de valor del litio, ¿no? Y pueden ver que está relacionado a
al mining, la minería, sacar la materia prima, refinarla, producir los cátodos, producir las celdas, ensamblarlos y poder incluirlos en los equipos que van a usar las baterías. Estas son 4 empresas que son las 4 empresas más grandes comercializadas en Wall Street, dedicadas al desarrollo de los electrolyzers. En Perú he visto en los últimos meses o años una cantidad incontable de artículos en periódicos que hablan de hidrógeno. Lamentablemente, con toda la humedad del mundo, muchos de esos artículos no parece que quienes lo escriben podrían beneficiarse de tomar algunos cursos en física para que pudieran entender mejor de qué están hablando. El electrolyzer es uno de los elementos más importantes para producir hidrógeno verde. El electrolyzer es un aparato básicamente donde uno, por un lado, inserta agua y electricidad, y en una placa que se llama el separador, la molécula de agua se descompone en oxígeno e hidrógeno. Se acumula el hidrógeno y ese hidrógeno se puede usar como combustible. Y la competencia tecnológica en ese instante entre Estados Unidos y los países europeos está en el módulo más crítico del electrolyzer, que es la placa separadora. Es hecha de un metal muy caro y está cubierta por un lado con oro y por el otro lado con platino. Bueno, una de las placas, el modelo más usado en este momento, ¿ok? Eh, ahora, aquí lo que trato de explicar que exportar hidrógeno puede ser una gran oportunidad para países como Perú. ¿Por qué? Porque para que el hidrógeno sea verde, recuerden que el hidrógeno no es verde en color, sino se llama verde siempre y cuando la electricidad que ingresa al electrolyzer sea electricidad verde, que viene de plantas eólicas o plantas solares. Entonces, si esa electricidad es verde, el hidrógeno que se obtiene a través del electrolyzer se llama hidrógeno verde. En este momento, la mayoría del hidrógeno que se usa se obtiene de plantas petroquímicas, o sea, no es hidrógeno verde. Entonces hay una gran oportunidad para países como Perú, Chile, Argentina, etcétera, en invertir estratégicamente en el desarrollo de su industria de hidrógeno verde, porque entonces el hidrógeno verde se podría transportar de un país a otro, así como ahora se transporta hidrocarburos, para poder hacer que ese hidrógeno sea la fuente de energía para el transporte marítimo, aéreo, también para los automóviles y también como la fuente principal que se usa para poder generar amonio. Se estima que para el 2050 el 22% del requerimiento de energía en el mundo, el 25% va a venir de hidrógeno, o se aspira a que sea 25%, un cuarto. Entonces, ustedes se imaginan que países como Perú, Chile, son países muy bendecidos con la oportunidad, y la Pampa Argentina, de poder generar electricidad verde, podrían ser los generadores de casi el 25% de la energía mundial, generando hidrógeno verde, poniéndolo en buques tanques y transportándolos. ¿Ok? Bueno, termino la presentación dejándoles con esta analogía una vez más, por tercera y última vez. Mientras en 1852 el gobierno peruano estaba pensando en cómo hacer para sacar el último centavo al guano, básicamente estiércol, en otros países estaban desarrollando la tecnología para no tener que usar el guano peruano. Cuando lograron eso, Perú se vio una gran crisis porque súbitamente el 70% del presupuesto nacional ya no estaba disponible, ¿no? Entonces hay que pensar en eso. ¿Cuál es el guano de ahora? Es una pregunta con la cual les dejo a ustedes.
y cuál es la química inorgánica de ahora, ¿no? ¿Cuál es la analogía? Es una tarea que se las dejo a ustedes para que discutan. Este, eh, ¿Cuánto debería costar la generación de hidrógeno para que sea rentable? Ese es algo que después les puedo conversar. Tengan en mente que el Perú tendría que invertir aproximadamente 93 billones de dólares para poder lograr la neutralidad de carbón en el año 2050. Es parte de nuestro acuerdo, del Acuerdo de París, que nosotros en el 2050 deberíamos ser carbón neutral, que es básicamente lo que generamos en carbón debe ser compensado con energías verdes. Y para eso deberíamos invertir 93 billones de dólares. Y si ustedes se acuerdan, ¿cuál es el Producto Bruto interno del Perú? Es más o menos 3 veces eso. Vamos a enseñarles para que sepan, para que se den cuenta cuál es la magnitud de inversión que tendríamos que hacer para poder cumplir con ese objetivo. Vamos a ver, ahorita se nos pasa. Ya, acá está. Eh, el, el, el Producto Interno es 0.2 trillones, o sea, aproximadamente 200 billones de dólares. Y para poder lograr que en el año 2050 seamos carbón neutral, necesitamos una inversión de aproximadamente 93 billones de dólares, ¿no? Entonces, para poder llegar a ese punto, vamos a tener que, el gobierno peruano, los peruanos, van a tener que hacer decisiones muy estratégicas, porque hay que invertir casi la mitad del Producto Bruto Interno, ¿no? De un año para poder lograr esos objetivos, ¿ok? Entonces, a propósito, he corrido un poquito en los últimos minutos para dar la mayor cantidad de espacio para poder abordar vuestras preguntas. Entonces, ahora levanten la mano y me hacen las preguntas y los dejo a Denis y a Alejandro a que me ayuden a manejar las preguntas. A ver, ¿cuáles son levanten la mano y hagan las preguntas, escríbanlas y las vemos ahí en el Q&A. Muchas gracias por la atención. A ver, Gracias, ingeniero. A los asistentes, por favor, si tienen alguna consulta o pregunta, pueden escribir por el donde dice question and answer, por sí, favor. ¿cuáles son sus preguntas? A ver, voy a compartir. ¿Dónde está Share? Ya, creo que con esta. Ahora deberían poder estar viendo toda mi pantalla. Y a lo que se refiere Alejandro es que aquí en el Q&A, acá pueden escribir sus preguntas, ¿ok? Ok, acá dice Alejandro Cupe Quispe, ingeniero, una duda. ¿Usted qué recomendaría a los estudiantes de ingeniería en qué sector energético uno debería tratar de innovar? ¿Cuál sería la más beneficiosa para el país con el fin de disminuir el impacto en un futuro? Ok, bueno, y yo pienso que el primer paso, Alejandro Cupe Quispe, la tarea más importante es que estudien y entiendan los conceptos fundamentales de ingeniería. O sea, dominar realmente los conceptos de termodinámica, mecánica de fluidos, transferencia de calor, máquinas eléctricas, etcétera. Entender la teoría fundamental a cabalidad. Ser muy buenos en eso. Y una vez que hagan eso, yo les diría que traten de entender la tecnología relacionada y voy a listar esto, voy a comunicarlo verbalmente y después pueden volver a verlo en el video, ¿no? Estudien y si no entienden, conversen con sus profesores cuál es la física de los fuel cells, cuál es la física de los electrolyzers, cuál es la física involucrada en poder poner hidrógeno en tanques a presión, cuál es
arquitectura de un carro de hidrógeno. Un carro de hidrógeno, creo que tengo el slide acá, vamos a ver si es que lo tengo, te los voy a enseñar. A ver, un minuto. No, lamentablemente no, no lo tengo, pero un carro eléctrico tiene eh, la batería eléctrica, tiene un fuel cell, tiene un electrolyzer, tiene motores eléctricos. Entonces estudian cuál es la arquitectura de ese sistema de ingeniería y entiendan que el carro de hidrógeno, por ejemplo, en realidad, si bien es cierto, usa hidrógeno, pero en realidad lo que promueve la tracción del carro son motores eléctricos. Entiendan eso. ¿Ok? Vamos a ver ahora otra pregunta. Dale, Denis, tú eres el que manejas. ¿Cuál es la que debería responder ahora? O revísalas y dime si has podido combinar varias preguntas para responder varias en un paquete. Sí, ¿Aló? ingeniero. La que sigue es Ya. del asistente Raúl Martín Figueroa. ¿Ya? No sé si la puede visualizar o se la Sí, sí digo. la veo, sí la veo. Ingeniero, Ya, excelente tu esa. ponencia. Ya. Tú me dices cuáles, o sea, léelas todas y me dices cuáles respondo, ¿ok? Entonces, ingeniero, ¿qué opina respecto al desarrollo industrial de la electromovilidad en el Perú y dónde estará su presentación? Porque quiero verla de nuevo. Ya, la presentación la voy a poner en mi LinkedIn, en primer lugar, ¿ok? Síganme en mi LinkedIn. En LinkedIn busquen Julio Guerrero y mi cara y me siguen, ¿ok? No me pidan conectarme con ustedes porque ya tengo 7,000 contactos y es difícil para mí manejar eso, ¿ok? Ahí es donde vas a poder ver la presentación. Con respecto a qué opina respecto al desarrollo industrial de electromovilidad en el Perú, te diría de que sería excelente que así como hacen grupos para ir a bailar el sábado, tomar unas cervecitas, jugar su partido de fulbito, hagan grupos para estudiar en equipo cuál es el contexto de la industria de los vehículos eléctricos, ¿ok? ¿Cuáles son los componentes de esa industria? Eh, Estudien el carro eléctrico como un sistema, cuáles son los componentes del carro eléctrico, cómo se relacionan, cómo interactúan los módulos del carro eléctrico, entiendan la lógica y cómo funciona, estudien cuáles son los componentes en el contexto de la infraestructura de los carros eléctricos que son necesarios para que funcionen. Por ejemplo, los cargadores que se van a tener que poner en las casas, los cargadores que se van a poner en las carreteras. Estudien todo lo relacionado al grid eléctrico, no sé cómo se dice grid en español, la red, ¿no? Que va a darle apoyo a los carros eléctricos. Todo eso es para que estén actualizados con respecto a lo que va a pasar ahora en los próximos 10 años. Pero yo les digo, como si fuera una bolita de cristal, yo les digo, no se sorprendan si dentro de poco los carros a hidrógeno van a comenzar a tener mayor prevalencia. ¿Por qué? Porque tecnológicamente el carro eléctrico necesita baterías eléctricas y esas necesitan litio. Y el litio es como el guano, ¿no? Es una materia prima que no es ilimitada. El aluminio es casi ilimitado, pero el litio no. Entonces van a notar que poco a poco los carros de hidrógeno van a tener mayor espacio para desarrollo porque el hidrógeno se va a producir con los electrolyzers y el hidrógeno se va a poder transportar y después me pueden invitar, les puedo dar otras presentaciones, o creo que 2 presentaciones acerca de estudios científicos en Europa que ya han estudiado de acá a cuándo se van a consumir esas materias primas para los carros eléctricos, etcétera. Esa es mi respuesta a tu pregunta, ¿no? Claro que también van a entrar a tallar para poder desarrollar la industria de la electromovilidad en el Perú, también van a tener que entrar a tallar leyes y decisiones del Poder Ejecutivo, o sea, leyes que vienen del Poder Legislativo y la ejecución que viene del Poder Ejecutivo.
Y yo les sugeriría, no me gusta hablar para nada de política, solamente les digo que les sugeriría que estudien mucho, bastante en profundidad, quién está tratando de representarlos en el poder legislativo y el poder ejecutivo y escojan ingenieros, ¿ok? No quiero ser exclusivo, que solamente los ingenieros, pero escojan ingenieros para que estén en estos poderes del Estado. Pero no escojan a cualquier ingeniero, escojan a ingenieros que son buenos, o sea, que han demostrado que son buenos. ¿Cómo sabes que un ingeniero es bueno? Un ingeniero es bueno cuando ha logrado tener 10, 15 años de trabajo en una empresa, ya sea una para la cual trabaja o la propia, y ha podido mantenerse con el sueldo de trabajar como ingeniero. Significa que su trabajo de ingeniero le permite vivir. Entonces, busquen personas que son calificadas en el área técnica. Dime, Denis, si respondió la pregunta y cuál es la siguiente que debería responder. Ingeniero, acá siguiendo el tema, lo que usted ha expuesto ahorita, un Sí, compañero pregunta sobre el desarrollo de energías renovables, ¿qué sí. factible podría ser, sabiendo que en Perú es mínimo eso? O sea, ¿qué factible? No entiendo la pregunta. Expándela un poquito más. O sea, ¿qué se Ya, refiere o con sea, qué la factible? factibilidad del desarrollo de la electromovilidad en Perú, sabiendo que en el Perú su desarrollo en energías renovables es mínimo, según lo que usted ha expuesto ahorita. Sí. Mira, o sea, para que un carro eléctrico funcione, tú necesitas electricidad, nada más. Ese es el primero. Entonces, la respuesta corta, ¿qué se necesita para que haya más carros eléctricos? Dos cosas, que tiene que haber electricidad, que la electricidad debe estar disponible en una gran cantidad de estaciones para cargar los carros eléctricos, ¿no? Que yo no pondría una estación eléctrica al costado de una estación que me da gasolina, ¿no? O sea, hay ciertos códigos y estándares que se deben usar para que la estación donde se cargue el carro no vaya a haber un cortocircuito y reviente la estación de gas, ¿no? Entonces, la factibilidad es simplemente que tiene que haber una decisión del país estratégica y eso lo pueden lograr ustedes, la influencia que pueden tener es a través de las organizaciones profesionales, el Colegio de Ingenieros, las organizaciones profesionales internacionales, el IEEE, el ISMI, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente la respuesta corta es, siempre y cuando hay electricidad y que esa electricidad esté disponible en estaciones para cargar los carros, se va a poder permitir facilitar el uso de carros eléctricos. Y para que eso ocurra, tiene que haber una decisión ejecutiva, no del gobierno, sino una ejecución ejecutiva del país, ¿no? Y yo les diría, hay una frase que se le atribuye a Einstein, pero no es de Einstein, es de otro pensador, que dice, ¿cuál es la definición de estupidez? La definición de estupidez es repetir lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Entonces, aquellos entre ustedes que piensen de que para que se pueda desarrollar la electromovilidad en el Perú depende del gobierno, humildemente los invito cordialmente a que replanteen eso. Porque si ustedes creen que para que eso exista depende del gobierno, básicamente están pensando de la misma manera como se piensa decenios, después de decenios pasan y la gente sigue pensando, oh, no hay esto porque el gobierno no lo permite. Ustedes, si están en una de las mejores universidades del país, ustedes mismos desarrollen sus empresas, desarrollen una empresa, por ejemplo, que desarrolle las plantas para poder cargar los vehículos con electricidad, desarrollen y hagan empresa que se encargue, por ejemplo, de instalar cargadores eléctricos en las casas para que los carros eléctricos se puedan conectar, ¿no? E influyan en la decisión del país estratégica a través de las organizaciones de ingenieros. Esa es mi humilde opinión. Ahora, desde el punto de vista tecnológico, como les dije a lo largo de la presentación, la electricidad se puede generar a partir de diferentes fuentes, ¿no? Gas, carbón de piedra, hidroeléctricas, nuclear, etcétera. Entonces, yo les diría que vuestra generación apueste por hacer empresa, creen empresas en Perú que se dediquen a la generación
de energía eléctrica a partir de fuentes verdes, eólicas o solares, y traten de desarrollar empresas que se dediquen a la generación de hidrógeno, porque el hidrógeno tiene la capacidad de ser un gran combustible y básicamente es H nada más, ¿no? O sea, no hay C. El hidrocarburo se llama hidrocarburo porque hay H y C, ¿no? El hidrógeno solamente H, entonces no hay la generación del CO2 cuando se mezcla con el oxígeno. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Hay bastantes. Así que yo, mientras yo estoy hablando, tú tienes que estar ahí compilando y resumiendo, ¿no? Dale. Sí, ingeniero. Otra consulta que ha hecho unos compañeros, Sí. según lo que ha expuesto ahorita, nos Ujú. dice, según sus conocimientos de usted, ¿qué universidad, país ha avanzado bastante respecto al tema de los carros de hidrógeno que ha expuesto en su presentación? Ya, excelente. Mira, yo puedo dar otra presentación, que hay un par de presentaciones que he dado en unas organizaciones internacionales acerca del desarrollo de los carros eléctricos, ¿ok? Eh, los carros eléctricos no son, perdón, los carros de hidrógeno, perdón. Me estabas preguntando acerca de los carros de hidrógeno, ¿correcto, Denis? Sí, carros de hidrógeno. Ya, ya, mira. Los carros de hidrógeno no son una utopía. Los carros de hidrógeno ya existen. El Mirai, que es el modelo de Toyota, es un carro de hidrógeno que ya se usa en California, y ya hay dos modelos de carros franceses a hidrógeno que ya se están usando. O sea, el carro como instrumento de transporte que usa hidrógeno ya existe. Esa tecnología ya se desarrolló. Lo que aún no hay es una fuente barata de hidrógeno verde. Entonces, el Mirai en California ya existen las estaciones para cargar el carro con hidrógeno, y esas estaciones usan hidrógeno que va a un camión, ustedes como los camiones tanques que ven en Lima, en Perú, y esos tanques ponen hidrógeno en esas estaciones. Pero ese hidrógeno viene de las refinerías, entonces es hidrógeno que viene de la descomposición del hidrocarburo. Entonces, hay una oportunidad para que ustedes puedan dedicarse a la generación de hidrógeno verde, que tiene que ver con los electrolyzers. ¿Ok? Ahora, ¿qué países están más desarrollados? Bueno, Japón, Estados Unidos o Norteamérica, o sea, Estados Unidos, Canadá y Europa. Son las tres zonas del mundo que tienen el mayor avance en el desarrollo de carros que funcionan con hidrógeno. Y yo he trabajado para yo tengo una empresa consultora, yo he trabajado para una de las 4 empresas más importantes que producen los electrolyzers, ¿no? Y les puedo dar presentaciones acerca de eso. Ahora, hay una universidad peruana que me invitó el año pasado a que diera unas presentaciones, y terminé dándoles un semestre entero a la escuela de graduados en ingeniería acerca de cómo desarrollar los tanques a presión. Pero el curso que inicialmente iba a abordar cómo desarrollar tanques a presión, yo lo transformé en un curso mucho más completo. Traje 6 expertos de Estados Unidos y Europa, y enseñamos, por ejemplo, cómo se pueden hacer los tanques de presión con composites, con metales, y al final del curso enseñé a los estudiantes, bueno, ellos mismos lo hicieron, tuvieron el reporte final, era básicamente diseñar tanques a presión para transportar hidrógeno o gas natural en el Perú, un buque tanque que pudiera transportar hidrógeno o gases entre los puertos del Perú, etcétera, ¿no? Fue una experiencia muy bonita poder enseñarles que lo pueden hacer con la ingeniería del Perú. ¿Cuál es la siguiente pregunta, Denis? ¿Aló? ¿Denis? Sí, ingeniero. Ahorita le leo la pregunta. Ya. ¿Qué recomendaría usted como ingeniero afrontar el cambio hacia la tecnología que va avanzando y se usa más la inteligencia artificial? Ya, miren, eh, yo les sugeriría que como ingenieros eviten usar demasiado o
el término de ingeniería artificial, perdón, de inteligencia artificial, ¿ok? La inteligencia artificial, en primer lugar, no es tan inteligente como la mayoría de las personas piensan, ¿ok? Yo les sugeriría que se concentren más en estudiar y entender los conceptos fundamentales de la carrera de ingeniería que están estudiando, ¿ok? La inteligencia artificial por sí misma no es útil si el ingeniero o los ingenieros que la van a usar no tienen claro los conceptos básicos de ingeniería. Si yo, por ejemplo, les tomara un examen a ustedes y les dijera a aquellos que han tomado termodinámica, explíquenme verbalmente qué es lo que entienden con la primera ley de termodinámica, la segunda ley de termodinámica. Si les preguntara, explíquenme verbalmente qué es la conducción, la convección, la radiación. Explíquenme verbalmente qué cosa es la estequiometría. Esos conceptos básicos, que después a propósito los estoy pronunciando para que después los puedan ver en el video, son las cosas fundamentales que tienen que entender, porque el AI no es otra cosa que el uso de métodos que permiten converger a respuestas complejas que en vez de usar fórmulas físicas o closed form, usan datos. Pero si ustedes se dedican a AI solamente por AI, sin entender, sin dominar los conceptos teóricos fundamentales de ingeniería, entonces no van a tener mucho éxito como ingenieros. Entonces ustedes deberían tratar de enfocarse en algo que se llama convertirse en subject matter expert, expertos en un tópico específico de ingeniería, por ejemplo, transferencia de calor. Y después complementar eso con entender las cosas fundamentales de inteligencia artificial. Ahora, los robots, por ejemplo, aquellos que están interesados en los robots, si quieren dedicarse a robótica, van a tener que dominar todo lo que es álgebra lineal, el manejo de matrices. Entonces, entiendan bien esos conceptos porque después pueden contratar a alguien que escriba código para ustedes, pero ustedes no pueden contratar a alguien para que escriba código para ustedes si ustedes no entienden los conceptos fundamentales. Entonces, en vez de lanzarse a AI, inteligencia artificial o data analytics, etcétera, primero traten de dominar los conceptos fundamentales de ingeniería. Esa sería mi humilde respuesta a la pregunta de él. Dos preguntas más y ahí ya concluimos, ¿ok? A ver, Dan. ¿Aló? La siguiente pregunta es, con respecto a los proyectos, sería, ¿usted tiene algún proyecto que le gustaría realizar en Perú relacionado con las energías verdes? Sí, hace 4 años que llevo trabajando en un proyecto en el cual yo tengo la patente de un sistema que convierte energía solar, la convierte en energía térmica. Esa energía térmica calienta aire, ese aire caliente pasa a través de un contenedor que tiene rocas, calienta las rocas durante el día y en la noche el aire frío de las casas que están arriba de 4.000 metros de altura ese aire frío de la casa pasa a través de las rocas calientes, adquiere la energía térmica de las rocas y de las piedras y sirve para poder calentar las casas. Nosotros ya hemos desarrollado no solamente los prototipos, hemos demostrado que funciona y ya los hemos instalado en un total de 10 casas en la Sierra del Cusco. Y estamos trabajando, pero eso es parte de otra presentación, estamos trabajando en hacer que el Ministerio de Vivienda pueda tener los medios para poder instalar este sistema, se llama CAT. Y aquellos de ustedes que visiten mi LinkedIn, ahorita voy a ir a mi LinkedIn para que sepan dónde pueden ver toda esta información. Ok, vamos a entrar un ratito a mi LinkedIn para ser más específico en mi respuesta. Ok, si ustedes ves ahorita mi LinkedIn, eh, eh, Denis, no sé si lo puedes Sí, ver. ingeniero.
¿Lo ves o no lo ves? Sí se ve. Ya, entonces, todos ustedes, si van a mi LinkedIn, síganme ahí y ustedes van a ver, por ejemplo, en esta parte donde dice feature, ahí, por ejemplo, van a ver la descripción de ese proyecto. Van a ver la publicación, el paper, la descripción de la tecnología acá, Residential Heating. Está en inglés, pero bueno, parte de ser ingeniero es aprender el idioma en el cual se escriben todos los papers científicos del mundo, ¿no? Es que vean esto y ahí explico eso. Entonces, la pregunta era si estoy involucrado en un proyecto que tenga que ver con energía renovable en el Perú, ¿no? Ese es uno de los ejemplos. Aparte, he trabajado con mi empresa, con uno de mis clientes, ha sido una empresa que es la que está totalmente dedicada a la fabricación de electrolyzers. Entonces, como decía anteriormente, tengo otra presentación. Tú me puedes hacerme recordar, Denis, y les puedo dar el link a la presentación en la cual hablo precisamente de eso, para que se puedan familiarizar con esa tecnología, ¿ok? Ok, ahora sí, la última pregunta, Denis. La última pregunta sería, Sí. conociendo que en Latinoamérica o países tercermundistas hay Ujú, deficiencias políticas y sociales, ujú, ¿usted qué país en Latinoamérica ujú, está más avanzado respecto a los países que he mencionado en la ujú. transición energética? Y para nosotros igualarlos, ¿en qué podemos basarnos y avanzar? Ya. En primer lugar, yo les sugeriría humildemente que traten de remover de su vocabulario la palabra tercermundista, ¿ok? Es una opinión muy personal, ¿no? Yo pienso que referirse al país en el cual uno vive como un país tercermundista ya predispone la mente y la actitud del ingeniero a decir, oh, yo vengo a un país tercermundista. Y eso pienso que va en detrimento de la performance profesional. Si ustedes notan, cuando vean mi resumen, mi currículum vitae, yo vengo del mismo país que vienen ustedes. He comido la misma comida que han comido ustedes. He tenido la misma educación que han tenido ustedes. Entonces yo pienso que es muy importante remover de la mente de uno totalmente, yo diría totalmente, es mi opinión muy personal, usar el término tercermundista, porque tercermundista no teníamos nada. O sea, el tercer mundo es algo, es un concepto abstracto, es un concepto mental. Con respecto a qué país es el que está más desarrollado en Latinoamérica, una vez más, es mi opinión personal, ¿no? No me parece que ninguno de los países de Latinoamérica esté suficientemente desarrollado en ninguna de las cosas que he hablado. Eh, Sin embargo, pienso que hay muchas oportunidades para avanzar mucho en estas áreas. Y yo les diría de que una de las ventajas más grandes que tiene el país en el cual ustedes viven es que tiene las condiciones climáticas y las condiciones geográficas casi únicas en el planeta para poder generar una cantidad increíblemente grande de energía que viene de fuentes renovables, eólica y solar principalmente. Y depende de ustedes como ingenieros que ustedes desarrollen eso. Y les diría que el primer paso es convencerse a sí mismos de que ustedes tienen el conocimiento fundamental para poder hacer eso. ¿Ok? Una vez más, les sugiero que vean mi currículum vitae y van a ver que hay absolutamente cero limitaciones en lo que uno puede hacer como ingeniero, si es que ve esto como oportunidades. Y pienso que hay muchas oportunidades para ustedes como ingenieros en el ámbito de la industria privada, que ustedes mismos hagan, así como tienen su equipo de fulbito, que juegan todos los sábados o todos los domingos después de las fiestas de la mañana, hagan su equipo para comenzar a desarrollar industrias que generen los componentes. Por ejemplo,
Si ustedes analizan y entienden cómo es la estructura de un carro Mirai, encontrarán que hay oportunidades para desarrollar los tanques que van a transportar el hidrógeno. Van a ver que hay oportunidades, por ejemplo, para la conversión de energía del hidrógeno a la parte eléctrica. Entonces, depende de ustedes que puedan hacer eso. No, desde mi punto de vista, no hay ningún país en Sudamérica, con esto me refiero desde el sur de la frontera de Panamá hasta Tierra del Fuego, que yo diga, uff, está súper adelantado en esto. Hay esfuerzos significativos en unos países versus los otros, pero no están significativamente más avanzados. Y para mí, el estar avanzado significa que estén desarrollando su propia tecnología para poder integrar estas cosas que les he dicho, ¿ok? Dime, Denis, si tú mismo tienes alguna pregunta, ya que tú eres el que has organizado esto, y después quiero que me des la oportunidad de unas palabras para ya cerrar la presentación. A ver, Denis, ¿tú tienes preguntas de ti mismo? Y no, no, ingeniero, algunas dudas que he tenido, ahí las he Sí, expresado con el resto de compañeros sobre las energías verdes, los carros de ya, hidrógeno. Esas eran mis ya, preguntas y ya ya. usted las ha respondido. Ok, muy bien. Entonces, yo quisiera tener un par de minutos para unas palabras y después quiero darte a ti, o sea, por cortesía, darte a ti la oportunidad de que cierres la presentación de hoy día, ¿ok? ¿Te parece bien? Voy a dar unas palabras y después tú como host, que tú eres el que me has invitado, tú cierras la presentación. ¿Te parece bien? Ok, ingeniero, perfecto. Ya, bueno, entonces en primer lugar les agradezco muchísimo la oportunidad que me han dado de presentarles. Como habrán notado, la cantidad de información en esta presentación la he condensado mucho, ¿no? Esto podría ser suficiente material para dar un curso entero, ¿no? Pero vean la presentación, véanla varias veces, por favor compártanla con la mayor cantidad posible de colegas, hagan que el video se pueda ver por tantos colegas como puedan, para que se difunda más esta información y se convierta esto en, ¿cómo lo puedo decir? En un tema de conversación cotidiana, ¿no? Eso es lo que quisiera que compartan. Y yo les si ustedes van a mi LinkedIn, les voy a revisar a LinkedIn para que vean algo que me parece que es importante. Si ustedes van a mi LinkedIn, ya en el LinkedIn ahorita está esta presentación que les acabo de dar, yo la llevé a cabo en una invitación, estuve en persona en Perú en la segunda semana de octubre, gracias a la gentil invitación y auspicio del Colegio de Ingenieros, que me hizo volar desde Boston hasta Lima, y la segunda semana de octubre estuve en Lima y ustedes van a ver acá, lo voy a abrir, ya he puesto ahí la presentación que di en persona. Conimera es la conferencia y ustedes van a ver que hay 584 personas que lo han visto. Vean ese video, compártanlo, ¿no? El link está ahí en YouTube, lo voy a poner, yo te lo voy a dar a ti, Denis, para que lo pongas en la página del CEDIME, ¿no? Y aparte voy a compartir el video de la presentación que daba ahora. O sea, yo pienso que lo mejor que se podría hacer es que ustedes diseminen esta presentación, esta que le estoy presentando ahorita. Estás viendo estoy compartiendo en el share, ¿no? Estás viéndolo, Denis, y después para que conversen más acerca de este tema, ¿ok? Ok, Denis, te lo dejo ahora para que tú puedas ya dar las palabras de conclusión de esta presentación, por favor. Excelente, ingeniero. Eh, Primero que nada, en nombre de Sedime le agradecemos por darnos la oportunidad de tener una charla con usted
Sí, varios de nosotros hemos ido a Conaimera y ahí hemos podido verlo. Sí, eh, y a los asistentes les agradecemos por en sí mismo asistir. Y como dijo el ingeniero, entren a su LinkedIn y compartan el link y entren a ver y sigan al ingeniero. En nombre esencialmente de el Centro de Desarrollo e Investigación de CEDIME, gracias ingeniero, y cuando usted, por decir, venga a Lima, Perú, sí, usted sabe que acá nosotros lo recibimos con los brazos abiertos, cualquier charla, ponencia o lo que se pueda aparecer o cualquier cosa, sí, nosotros vamos a estar ahí en contacto con usted para poder aprender mutuamente sobre la carrera sí, y temas que ha expuesto y va a exponer seguro, y sí. todos vamos a estar informados por su LinkedIn. Ok, Denis, quería decirte que de repente sería bueno que consideren darme acceso a la página que ustedes tienen en LinkedIn del CEDIME para yo de vez en cuando poder compartir ahí algunos links que les pueda servir a ustedes. Quisiera sugerirte que para cerrar, Denis, explicaras brevemente, un minuto, qué cosa es el CEDIME, ¿no? Porque no todos los que están participando ahorita son del CEDIME. Entonces, explícales qué cosa es para que todos, o sea, un poco de publicidad, ¿no? Positiva acerca de qué cosa es el CEDIME, para que más alumnos, ingenieros jóvenes, estudiantes se enteren. Por favor, explica. Y ahí ya nos despedimos. Sí, ingeniero, como dijo sobre el acceso que se le puede dar, eso coordinamos internamente ahí Ya, para poder hablar con todos los integrantes. sí, Y respecto a qué es CEDIME, CEDIME es un centro de investigación, de desarrollo e investigación de ingeniería mecánica y eléctrica de la UNI. Nos especializamos en abordar más conocimiento, como el mismo nombre dice, de mecánica eléctrica. Hacemos como esta ponencias, visitas técnicas para el público en general. Ahí nos pueden encontrar en Facebook, LinkedIn y sí, YouTube. También hemos abierto nuestro YouTube casi recién. Ahí subimos varias ponencias que tenemos. Y sería excelente, un gusto que cuando tenemos ya sea ponencias virtuales o presenciales puedan seguir a la página y ayudarnos ya sea con compartir o algún like o cualquier cosa. Nosotros estamos abiertos para todo tipo de comentarios, y también cuando las ponencias son presenciales se pueden asistir al salón de grados, por la puerta 3 se puede entrar normal. Eso excelente. sería lo general. En sí Ya, es en las páginas, ahí está explicado más a detalle y de lo que ya. trata. Ok, excelente. Y por si acaso, esta presentación ha estado siendo transmitida en vivo a través de Facebook en la página que Sí. también tengo en Facebook. Entonces ahí pueden también verlo, ¿no? Lo voy a hacer público para que todos puedan también verlo, en cualquier momento. Ok, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que me han dado y ojalá, pues, ¿no? Que compartan esta presentación con todas las universidades que puedan para que esto sea un tema de discusión cotidiana. Ok, muchas gracias por la oportunidad que me han dado los amigos de CEDIME a través de Denis, Alejandro, y muchas gracias por la invitación. Ok, Ok, ingeniero, muchas gracias a usted. ok, que les vaya bien. Hasta luego.